Empezamos la primera con el doctor José Luis Blanco. El doctor José Luis Blanco es consultor de la unidad de VIH-Sida en el Hospital Clínic de Barcelona y es responsable del área, sobre todo, se dedica principalmente a temas como las resistencias a los antirretrovirales y también a la prevención del cáncer anal. Empezamos su charla que trata sobre el VIH y el COVID-19. Gracias, José Luis. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Euge, por la presentación. Quiero agradecer a GESIDA el que hayan contado conmigo para esta presentación y, bueno, pues que estoy, creo que como todos, muy contento de poder vernos presencialmente y darnos algún achuchón, creo que no recomendable, pero muy gratificante. En los próximos 20 minutos lo que voy a hacer es revisar un tema tan amplio y complejo como VIH y COVID-19. Evidentemente, 20 minutos es prácticamente un suspiro, por lo que voy a hacer va a ser centrarme en lo que considero que pueden ser aspectos especialmente relevantes en relación con la infección por VIH y el SARS-CoV-2. Bien, en este campo no tengo ningún conflicto de intereses y lo que voy a hacer es revisar este aspecto bajo el prisma de las diferencias que tiene el COVID-19 en personas con infección por VIH en comparación con aquellos que no están infectados. Y los temas, como os decía, que os voy a abordar son los que considero que pueden ser más relevantes y que serían si las personas con infección por VIH tienen más riesgo de infectarse por SARS-CoV-2. Otro aspecto que creo que es importante es saber si tienen más riesgo de hacer un COVID severo. Yo creo que esta es la pregunta más importante. Y al final acabaré con dos diapositivas hablando de diferencias en cuanto al tratamiento. Una será prevención y dos muy rápidas en relación con aspectos relacionados con vacuna para acabar con algunas, como siempre, conclusiones. Frente a la primera pregunta, y es si las personas con infección por VIH tienen más riesgo de infectarse por SARS-CoV-2, voy a apoyarme en una serie de estudios, como es lógico. Algunos de ellos van a abordar la infección como la seropositividad frente a SARS-CoV-2 y otros la van a tratar como la tasa de ataque que puede haber en relación con la enfermedad. Como sabéis, la tasa de ataque sería el número de personas que tienen enfermedad en un contexto determinado que es el de la pandemia. Entonces, el primer estudio que os estoy mostrando es un estudio, hecho en la ciudad de Nueva York. En este estudio lo que hacen es fusionar dos registros. Por un lado estarían los datos de test positivos que da el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York y por otro esto los juntan con un registro que tienen de personas con infección por VIH. En este estudio la tasa de ataque que hay en personas con infección por VIH es un poco menor que en lo que es la población, la comparación que hay con COVID-19 en población general. Es un 1,06 en personas con infección por VIH frente a un 1,5, algo menor. Sin embargo, lo que me ha parecido especialmente interesante de este estudio es cómo encuentran diferencias en lo que es la tasa de ataque de COVID-19 en función de algunos aspectos. Y esos aspectos son, como estáis viendo, aspectos raciales y aspectos relacionados con el poder económico que tienen las personas. Son los dos únicos o los dos grupos en los que se ve diferencia entre lo que es la tasa de ataque en personas seropositivas frente a no seropositivas. Con lo que a la pregunta de si las personas con infección por VIH, en base a los resultados de este estudio, tendrían más riesgo o más tasa de ataque que las personas sin infección por VIH, probablemente la respuesta sea no,
directamente por el hecho de estar infectados por VIH y sí, probablemente por el hecho de algunos aspectos relacionados pues eso, con su etnia o con su situación económica. Esto es algo que luego se ha confirmado en otros análisis y estudios que han presentado. El NIH hizo el mismo análisis en personas en otras ciudades de Estados Unidos, como Chicago fundamentalmente, y vieron los mismos resultados. Bajo este mayor riesgo está bueno, pues que personas hispanas o afroamericanos tienen más posibilidades de tener un contexto socioeconómico más bajo. Hay aspectos laborales, de desplazamiento y laborables en cuanto a trabajo que se traducen en probablemente más riesgo de infección. Aspectos educacionales, incluso abordan la posibilidad de que aspectos biológicos puedan estar detrás de ello y argumentan o explican cómo la infección, la neumonía adquirida en la comunidad o la gripe son menos frecuentes en personas de raza negra y la tuberculosis más. Es decir, parece que en cuanto a tasa de ataque en este caso estaría especialmente condicionada por aspectos no claramente relacionados con VIH. Si abrimos un poco o si nos movemos, mejor dicho, a nuestro territorio, a nuestra zona, el primer estudio que os quería presentar es este que estáis viendo aquí. Es un estudio que se ha presentado en EACS y pertenece a la cohorte PISCIS. En este diagrama que estáis viendo, nuestros diagramas en forma de cebolla que veis, lo que estáis viendo es en la parte izquierda de vuestra diapositiva serían datos del Departamento de Salud de Cataluña, donde veis diferentes aspectos como población, testeo, positividad, hospitalización, ingreso en cuidados intensivos y mortalidad. Lo mismo estáis viendo en la derecha, pero ya en personas con infección por VIH que están recogidas en la cohorte PISCIS. La cohorte PISCIS viene a ser una CORIS a nivel catalán que ocupa o que incluye 16 hospitales. Hay 28.000 personas en seguimiento, desde el año 98. Y de estos se han recogido los 13.000 que estáis viendo aquí. Y en este diagrama en cebolla que estáis viendo, lo que llama la atención es que hay más testeos en personas con infección por VIH, hay menos testeos, y más infecciones. También hay más mortalidad, probablemente en relación con la tabla que veis abajo, que es la población incluida, más gente de edad avanzada en la población general que en VIH y más sexo masculino. Cuando se analiza el grupo de personas con infección por VIH, viendo un poco cuáles son los subgrupos, digamos, con mayor afectación, lo que se ha visto, estos serían los datos que os comentaba, lo que se ha visto es que los grupos más afectados serían los no nacidos en España, los hombres que tienen sexo con hombres y aquellos que tienen más de 4 comorbilidades, intentando acotar un poco aquellas personas que presentan una mayor tasa de infección por SARS-CoV-2. Si ampliamos un poco el foco y nos vamos a datos a nivel nacional, estaríamos en el estudio de la CORIS, publicado hace poquito, y que lidera Juan Berenguer. En este estudio lo que intentan es ver la prevalencia de infección por SARS-CoV-2. En este caso ya no es tasa de ataque, sino que lo que hacen es analizar la seroprevalencia, la seropositividad a SARS-CoV-2. La CORIS, ya sabéis, es una cohorte a nivel nacional que incluye aproximadamente 16.000 pacientes en seguimiento, si no recuerdo mal, y en este caso lo que hacen es recoger datos de 1.076, que viene a ser un 6,7% de la población que participa en el CORIS y de los que pueden obtener muestras de las que hacer la determinación de anticuerpos. En este caso, dentro de los datos o dentro de los factores que se asociaron a esa seropositividad, fundamentalmente es el no haber nacido en España. Comorbilidades como la hipertensión no llegan a tener significación, pero la bordean. Y lo que es interesante es que en el análisis de factores propiamente asociados a la infección por VIH, no parece que ninguno de ellos, o mejor dicho, ninguno de ellos se asocia a una alta prevalencia. En cuanto a la seroprevalencia, que en este caso es de un 8,5%. Entonces, aquí el tema es si y de hecho estamos intentando ver si hay diferencias respecto a la
seroprevalencia en no infectados, y para eso nos tendríamos que ir a los datos a nivel nacional recogidos en el nCovid. En este caso, o en este análisis, la seroprevalencia la miden de dos maneras, por anticuerpos IgG totales y por lateral flow. Aquí os pongo los datos de seroprevalencia medidos por anticuerpos IgG totales, y como veis son algo menores que en los pacientes de la coris. Sin embargo, no creo que sean, como suele ocurrir, datos comparables por diferentes motivos. Los pacientes de la cohorte nacional digamos, no infectados se recogen en 2 semanas, tienen muy poquitas personas de Latinoamérica, a diferencia de la cohorte de la coris, y hay una tasa de hombres mucho menor y son un poco más mayores. Si nos vamos a datos de diferentes ciudades, y esto sería un metaanálisis que hace el grupo o varios grupos de Pensilvania, donde analizan datos de tasa de ataque en diferentes ciudades, como estáis viendo en Lyon, en Cape Town, en Estados Unidos, en Nueva York y en una ciudad china que no recuerdo. Fijaros que sí que se ve que hay una discreta tasa de ataque mayor en personas con infección por VIH cuando, como ocurrió en ese estudio, lo compararon con con un grupo de personas sin infección. Con lo cual, desde el punto de vista de infección, de riesgo de infección, no parece que tengan un mayor riesgo de infección las personas con infección por VIH. Quizá hay una tasa de ataque algo superior, especialmente centrándonos en grupos específicos probablemente más desfavorecidos. La siguiente pregunta que quería responder o que quería revisar con vosotros es el tema de si tienen más riesgo nuestros pacientes de hacer un COVID severo. Y esto es algo que ha preocupado desde el principio. Los organismos nacionales, antes ya de empezar a haber casos, planteaban o hipotetizaban con aquellos pacientes con patologías que podían traducir un COVID severo con mayor probabilidad. Incluían personas con infección por VIH sin haber datos, utilizando probablemente un poco el sentido común, con bajos CD4, fundamentalmente. El Departamento de Salud del Reino Unido coincidía un poco con lo que pensaban los CDC en ese momento, pero a partir de ahí se empezaron a generar datos, y los primeros datos que generamos realmente no parecía que fuesen o que apuntasen hacia un mayor riesgo de COVID severo, pero eran datos que estaban fundamentalmente soportados por estudios de cohortes. He puesto 3 a nivel nacional, la del Ramón y Cajal, la de 4 hospitales de Madrid que lideró Alfonso, y la nuestra del Hospital Clínic. Y como estáis viendo, prácticamente son clavadas todas ellas. Viene a haber más o menos entre 50 y 60 pacientes con infección por VIH y COVID-19, y de estos hay 6. Los datos de Barcelona y Madrid, del Ramón y Cajal y nuestros, son idénticos, 6 severos y 2 exitus. Ante estos datos, la idea inicial era que parecía que nuestros pacientes no iban a tener un curso de enfermedad más grave, pero como era lógico teníamos que esperar a datos, a volúmenes mayores. Y esto es lo que hace la Secretaría del Plan Nacional del SIDA con Julia del Amo en un artículo en el que analizan pues el 66% prácticamente de los pacientes que están en tratamiento antirretroviral, eran 77.000, como estáis viendo aquí, con datos, cierto es, con pocos ingresos y menos ingresos en cuidados intensivos y exitus. Y en cualquier caso ya ven que hay una mayor tasa de personas con infección por VIH que hacen COVID severo cuando se comparan con los datos a nivel nacional. Y un poco argumentan la posibilidad de que probablemente esto esté condicionado por la edad biológica de las personas con infección por VIH, que sabemos que está un poco más, digamos que acelerada frente a población general.
Algo que luego se ha ido confirmando, más edad, más desgaste, más comorbilidades, y eso es algo que se ve. Y estos datos ya de cohortes nacionales se confirman posteriormente con otras cohortes y son pues un poco los datos que estáis viendo aquí. Es decir, son datos del Reino Unido, de Ciudad del Cabo y de la Ciudad de Nueva York, con un número ya de personas importantes, y sí que parece que hay un riesgo, o estas grandes series sí que dan o aportan datos de que puede haber un mayor riesgo de COVID severo en estas personas. Sin embargo, estas cohortes que dan muchos pacientes pierden un poco finura, porque al final lo que nos interesaba saber es si nuestros pacientes tenían más riesgo de hacer un COVID severo por la infección por VIH o por otros aspectos no relacionados con la infección por VIH, como podrían ser las comorbilidades. Y para eso lo que hicimos fue diseñar un estudio que a través de GESIDA, es un estudio en el que lo que hicimos fue en 36, 39 centros a nivel nacional. Lo que hicimos fue, de forma prospectiva, analizar casos y controles. De forma que por cada persona que ingresaba con infección por VIH, teníamos un control que era no VIH y con unas características similares, desde el punto de vista de edad, desde el punto de vista de ingreso, desde el punto de vista local por la forma de tratarlo, porque podría variar en función de los centros, de forma que eso yo creo que nos podía ayudar en lo que es el poder responder a esta pregunta que os comentaba. De esta manera, entre febrero y septiembre del año pasado se recogieron 204 casos, lógicamente por grupo. La media de edad la estáis viendo, 54 años, 85%, como era de esperar, como es lógico, eran hombres. Y un 14% tenían CD4 por debajo de 200. Y desde el punto de vista de la comparación de grupos, había diferencias en lo que es la enfermedad hepática, enfermedad cardiovascular a favor de VIH y obesidad a favor de no VIH. ¿Qué ocurrió en el endpoint primario? Que hubo una diferencia, 20 personas fallecieron en el grupo de infectados por VIH frente a 7 en el grupo control, de forma que se vio que había una diferencia que era estadísticamente significativa en lo que es el riesgo en este caso, en el endpoint primario, que era, como os digo, mortalidad. Desde el punto de vista de los factores asociados a muerte en personas con infección por VIH y sin infección, lo estáis viendo aquí. No quiero detenerme más y cuando se ajustaron estos factores en las personas con infección por VIH eran edad y enfermedad pulmonar crónica y neoplasia en los controles. Especialmente importante me parece el que no encontrásemos asociación con los factores relacionados con VIH, como son CD4 naïf y en el momento de hacer la infección por COVID, el ratio, la presencia de carga viral detectable o diferentes tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, no llegamos a responder yo creo que la gran pregunta que había y que seguía flotando en el aire. Es decir, los CD4, bajos CD4, condicionan más riesgo de hacer un COVID severo. Son dos estudios que os voy a mostrar ahora, los primeros en responder a esta pregunta. Son estudios en los que se juntan varias cohortes. En el primero se junta una cohorte alemana, una italiana y la del PIRA. Y fijaros cómo sí que empiezan a identificar, a ver un ruido en lo que es bajos CD4 con riesgo de hacer un COVID severo. Y el HIV Consortium, que fue otro estudio que se hizo también juntando muchas cohortes, fundamentalmente americanas, pero dos españolas, la del Puerta de Hierro y la de Canruti también participó, y veían ya cómo los CD4 bajos podían relacionarse con endpoint más duros, básicamente severidad en estos dos estudios de la infección por COVID-19. En el estudio de la cohorte PISTIS que os he mostrado anteriormente, ven igualmente los mismos datos, tanto en pacientes, tanto de forma global, en función de los CD4, más riesgo de hacer un COVID severo, como incluso en personas que tienen un virus bien controlado y se analizan los CD4. La presencia o no de carga viral detectable también la encontraron como factor asociado a hacer un COVID severo, aunque no os pongo los datos aquí. Estos agradecimientos no he querido hacer como Pep, se me han colado ahí. Desde el punto de vista del tratamiento, ¿hay alguna diferencia? La respuesta es, en principio, la respuesta es no, claramente no. O sea, esto es una tabla que hicimos en una revisión
de SARS-CoV-2 que se publicó en el Lancet HIV en abril de este año y esto poco ha variado. Habría que ver si en pacientes con enfermedad leve el remdesivir 3 días, el molnupiravir puede jugar un papel o el inhibidor de la proteasa de Merck pueden jugar un papel en esta situación. Los datos del estudio EPIC con el inhibidor de la proteasa son buenos y en el caso del molnupiravir el problema es que se está en estos momentos valorando los problemas en mujeres embarazadas de toxicidad y si puede favorecer que hayan mutaciones que puedan escapar por la forma de actuar el fármaco que puedan hacer escapar el control de las vacunas o la protección de las vacunas. Sin embargo, en estos momentos no hay diferencias entre los mismos. Seguimos, yo creo que con las dudas que probablemente los datos del estudio EPIC y los datos de la ampliación del estudio de la Secretaría del Plan Nacional del SIDA, con Julia, que están pendientes de publicarse, nos den respecto a el papel que juega a nivel de prevención el tenofovir. Datos como los que presenta o los que muestra Julia nos dicen que sí, otras cohortes dicen que no, y hay datos que me parecen interesantes por un poco la forma de analizar el problema, que es en pacientes con PrEP versus pacientes sin PrEP, de Sandoval y también del grupo de Lyon, parece que o no ven ese efecto protector de tenofovir. En cualquier caso, estoy convencido que dentro de poco tendremos más datos que nos ayudarán a responder a esta pregunta. Y acabo con la última diapositiva y es en relación con las vacunas. ¿Hay alguna diferencia desde el punto de vista de protección o del efecto de las vacunas en personas con infección por VIH? Esta es una tabla de un artículo de revisión que lidera Juan Ambrosioni, donde analiza los diferentes ensayos clínicos que hay con la eficacia y seguridad de las mismas en personas con infección por VIH. Así, de forma grosera, lo que más echamos de menos y necesitamos son datos en ensayos en pacientes con infección por VIH, porque son poquitos. En cualquier caso, parece que desde el punto de vista de seguridad los resultados son buenos y desde el punto de vista de eficacia también lo son. Lo último a comentaros sería ya algo mucho más reciente y es en relación con la necesidad de una tercera dosis para la vacunación de nuestros pacientes. Hay un estudio que se presentó en el ID Week de un investigador de la Universidad de California, San Francisco, y que presentó hace muy poquitas semanas, en el que lo que hicieron fue analizar 100 pacientes por grupo, infectados con VIH y no infectados con VIH. La distribución que hicieron, a 75 les dieron la vacuna de Pfizer y a 25 les pusieron la vacuna de Moderna. Fijaros la media de edad que tenían los pacientes, que eran 59, y en el grupo de personas con infección por VIH tenían una buena media de linfocitos CD4, 511, y solo había 5 de estos 100 con carga viral detectable. Fijaros, en los resultados lo que vieron es que en personas con infección por VIH la probabilidad de producir anticuerpos neutralizantes no supresores, o sea, era mayor que en el grupo de no infectados por VIH. Y cuando el análisis lo hicieron como anticuerpos frente al RDB del virus, la concentración de IgG, esta fue un 43% menor. Concluyen que los factores que se asocian a una menos robusta respuesta son pacientes con menos CD4. De hecho, cada incremento de CD4 se traducía en un 22% más de protección, de capacidad de protección frente a, o de al menos desde el punto de vista de determinación de anticuerpos, frente a SARS-CoV-2. Y a nivel de personas con infección con VIH, carga viral detectable, también lo encontraron y, curiosamente, la vacunación con Pfizer comparado con Moderna, pues menos robusta respuesta a nivel de anticuerpos protectores. Las conclusiones con las que querría acabar serían que el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y de COVID-19 y de enfermedad parece ser parecida en personas con infección por VIH,
cuando se comparan con la población general. Sin embargo, las tasas de ataque pueden ser algo superiores, especialmente en grupos de personas más desfavorecidas. Las personas con infección por VIH tienen un riesgo de hacer un COVID severo similar al de la población general, salvo en escenarios probablemente en los que los CD4 son bajos y hay comorbilidades. No hay diferencias desde el punto de vista de cómo tratamos a las personas con infección por VIH versus los que no lo tienen. No hay datos definitivos aún en cuanto al papel protector del tenofovir. Y desde el punto de vista de las vacunas, está claro que los datos que tenemos derivados de ensayos clínicos son buenos. Es una vacuna segura y es una vacuna eficaz, pero muy probablemente vamos a tener que dar una dosis adicional, especialmente en aquellos pacientes que tienen pocos CD4 y no tienen una carga viral completamente suprimida. Y con esto acabo ya. Muchas gracias, Luis. Las preguntas las haremos todas al final de las 3 sesiones.